Hola, buenos días a todos y todas. Por parte de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas, es un placer el día de hoy celebrar esta efeméride que es el Día Mundial del Medio Ambiente, que tiene como objetivo proteger nuestro entorno natural, promoviendo la conciencia ambiental, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la adopción de prácticas sostenibles para garantizar un futuro sostenible. El día de hoy, para celebrar este día, tenemos la presentación de la doctora Melissa Rojas Downing, quien nos va a hablar sobre el poder del pasto e innovación e investigación para una ganadería sostenible. La doctora Melissa Rojas, es especialista en toda esta temática de innovación y cambio climático y vamos a tener el agrado de escucharla y poder saber sobre qué innovación está haciendo la Escuela de Ingeniería en Biosistemas para generar un futuro sostenible en el campo de la ganadería. Melissa, muchas gracias por estar acá y le damos el espacio. Muchas gracias, Ronald. Bueno, buenos días a todos. Es un verdadero placer estar hoy aquí para compartir un tema que no solo me apasiona profundamente como ingeniera de biosistemas e investigadora, sino que es absolutamente crucial para el futuro de nuestro país y de nuestro planeta. Hoy más que nunca comprendemos la urgencia de proteger nuestro entorno natural, de promover la conciencia ambiental, impulsar la conservación de la biodiversidad. La lucha contra el cambio climático, la adopción de prácticas sostenibles son esa clave, ¿verdad?, para poder garantizar un futuro saludable para las próximas generaciones. Y este compromiso con la sostenibilidad es el corazón de mi trabajo y la razón de por qué hoy estamos aquí. Y en este esfuerzo me atrevo a decir que existe un aliado subestimado, pero de un poder inmenso justo bajo nuestros pies. Por eso es que hoy voy a presentarles el poder del pasto, innovación e investigación para una ganadería sostenible. A lo largo de esta presentación vamos a explorar cómo este recurso natural, manejado con ciencia y tecnología, no solo es fundamental para nuestra producción ganadera, sino que también se convierte en una herramienta vital para la sostenibilidad ambiental y económica de Costa Rica. Veremos cómo mis investigaciones, desde la clasificación de pastos con tecnología satelital hasta el desarrollo de collares inteligentes para el ganado y la creación de nuevas métricas de sostenibilidad, nos guían hacia un futuro donde la ganadería y el ambiente no solo coexisten, sino que prosperan juntos. Para iniciar, es importante que sepamos que las gramíneas y leguminosas forrajeras son la principal fuente de nutrición para la mayoría del ganado rumiante en los países en desarrollo. Aumentar la producción de cultivos forrajeros puede incrementar esa disponibilidad y asequibilidad de los productos pecuarios, así como reducir la presión sobre los recursos de tierra cada vez más escasos al permitir una mayor densidad de rebaños en los pastos existentes. Sin embargo, la importancia económica de los cultivos forrajeros cultivados en países en desarrollo todavía no se comprende bien y por ende se ha estudiado muy poco. Este mapa representa la distribución global de la ubicación de los sitios de estudio donde se ha investigado sobre forrajes desde 1986 hasta el 2020. En total se identificaron menos de 300 estudios en este rango de tiempo, lo cual demuestra la poca investigación que se ha realizado en pastos. Además, este mapa muestra las proporciones variables de los temas investigados, ya sea de manejo o de producción, y se muestran por continente. Y como podemos ver, la mayoría de los sitios de estudio, por mucho, se encuentran en China, que cuenta con alrededor de 90 estudios, y Europa también muestra una gran proporción de estudios que investigan estrategias de gestión de pastos e intensidades de uso, seguido de Australia y Oceanía.
y los otros continentes revelan una gran mayoría de estudios sobre características de producción de pastos mediante la investigación de datos de teledetección, los cuales se han generado en estos últimos años. Otro estudio en el 2021 del USDA y el CIAT proporcionó estimaciones de la superficie actual y el valor de producción de los cultivos forrajeros cultivados, así como el impacto económico en los países en desarrollo. Y en este estudio indican que existen al menos 159 millones de hectáreas dedicadas a cultivos forrajeros cultivados, que producen alrededor de 63 mil millones de dólares anuales. Esto utilizando precios entre el 2014 y 2016. Y América Latina representa el 85% de esta superficie de cultivos forrajeros. Entonces aquí podemos ver también la importancia de la producción en nuestra región. A nivel nacional, también podemos ver que casi 2,5 millones de hectáreas que están dedicadas a la producción, están dedicadas a la producción agropecuaria, y esto representa alrededor de 47% del territorio nacional. De estas hectáreas, 43% son pastos, que representa alrededor de un 20% del territorio nacional. Y el resto de las hectáreas agropecuarias son destinadas para lo que todos conocemos: bosques, cultivos como palma aceitera, caña de azúcar, café, arroz, papa. Entonces podemos ver que los pastos son de gran relevancia a nivel nacional, de gran importancia. Sin embargo, se les ha dado muy poca importancia a nivel económico y de investigación. Entonces, en mi trayectoria como ingeniera de biosistemas, me he dedicado a enfocar parte de mi investigación en pastos, como lo podemos ver en esta línea de tiempo, y voy a mencionar brevemente los estudios que he desarrollado y los que se encuentran en desarrollo. Prácticamente la mitad de mis investigaciones las realicé en Michigan State University durante mis estudios de posgrado y postdoctorado, iniciando alrededor del 2013 con un análisis de uso de recursos e impactos económicos en lecherías de pastoreo. También realicé evaluaciones de impactos de cambio climático en producciones ganaderas, identificando estrategias de adaptación, como por ejemplo la diversificación de pasturas. También desarrollé una nueva huella llamada Food Footprint, la cual sirve para medir la sostenibilidad, considerando el ambiente, la parte económica, la producción de cualquier producto alimenticio. Sin embargo, como ejemplo, lo apliqué en el caso de lecherías de pastoreo. Y en mis últimos 2 años en Michigan me enfoqué en desarrollar nuevas herramientas tecnológicas, como por ejemplo utilizando teledetección e inteligencia artificial para medir el rendimiento y la calidad del forraje. Y bueno, ya como pueden ver, tuve mucho interés en estas herramientas que ofrece la inteligencia artificial y la teledetección. Entonces, desde que llegué a Costa Rica, decidí continuar mis investigaciones en pasto utilizando estas herramientas, por lo que desarrollé proyectos como el establecimiento de una metodología para obtener firmas espectrales de forrajes, que a partir de ese proyecto se generaron dos trabajos finales de graduación. Uno fue la estimación de materia seca en forraje estrella africana con datos hiperespectrales, y otro la determinación de una metodología para la estimación del índice de área foliar en pasto estrella africana utilizando datos hiperespectrales. También he evaluado las capacidades de imágenes del radar para la clasificación de cultivos, esto incluyendo pastos, en el distrito de riego Arenal Tempisque utilizando Random Forest, y actualmente me encuentro desarrollando un prototipo de collar inteligente para monitoreo inalámbrico y gestión de ganado costarricense. Sin embargo, por razones de tiempo, me voy a enfocar a describir brevemente los resultados de unos 6 estudios principales, el cual sería el cambio climático y ganadería, la diversificación de pasturas para combatir los impactos de cambio climático, el de la huella, el food footprint, la estimación de materia seca del forraje estrella africana, las capacidades de radar para identificación de cultivos, incluyendo el pasto, y el desarrollo del prototipo del collar inteligente. En resumen, del estudio del impacto climático en producción ganadera, esto a nivel mundial, se identificó que el aumento de la temperatura afectará a más componentes de la producción ganadera, como un aumento en el consumo de agua, una disminución en la producción y la reproducción,
y también va a afectar la salud del ganado y la disponibilidad de nutrientes del forraje. Y como pueden ver, la cantidad y la calidad de forraje se ven afectadas por una combinación de aumentos en la temperatura, en el dióxido de carbono, la variación de la precipitación. Además, el estrés por calor va a disminuir lo que es la ingesta del alimento y la eficiencia de esa conversión. Y eso va a hacer que se disminuya la calidad y la cantidad de forraje mediante la reducción de la ingesta de alimentos para animales. Entonces, esos dos factores van a afectar la producción ganadera porque los animales utilizarán los nutrientes disponibles para mantener primero sus necesidades fisiológicas, luego para crecer o producción de leche y finalmente para la reproducción. Y esto demuestra que en un contexto de cambio climático, la gestión eficiente de los recursos forrajeros es más crucial que nunca. Y pues considerando que entre los sistemas de producción pecuaria el pastoreo es probablemente el más afectado por el cambio climático debido a su dependencia a la calidad y disponibilidad de forraje, realicé este otro estudio donde el objetivo fue identificar la mejor composición de pasturas para una finca lechera representativa de pastoreo en Michigan, con el fin de reducir los impactos de cambio climático en la producción. Se desarrolló en una finca representativa basada en una encuesta sobre prácticas ganaderas incorporada al modelo integrado de sistemas de finca o el IFSIM. Para las composiciones de pasturas se evaluaron 4 especies de gramíneas de estación fría y 2 leguminosas, tanto en escenarios climáticos actuales como futuros. Dentro de los futuros se evaluaron 21 modelos climáticos para cada escenario intermedio y severo. Esto generó alrededor de 17.500 escenarios, donde cada uno de estos escenarios se analizó la efectividad de las medidas de adaptación según criterios económicos y de uso de recursos. Y los resultados mostraron como mejor composición la pastura que tenía 50% de gramínea y 50% de leguminosa. Además, el aumento de la precipitación y la temperatura en el escenario climático más intenso, el más severo, se identificó que se podría mejorar significativamente el retorno neto por vaca y las ganancias totales de la finca, sin observarse mayor impacto en los criterios de uso de los recursos. Y también la evaluación general de sensibilidad mostró que la composición de pastura más resiliente bajo escenarios climáticos futuros era la que contenía el trébol rojo. Entonces, este tipo de estudios muestra la importancia de aplicar herramientas de modelado para ayudar a los productores a diseñar sistemas de pastoreo más resilientes y adaptados a diferentes escenarios, incluyendo los efectos de cambio climático. Por otro lado, enfocándonos más en la sostenibilidad y considerando que las huellas ambientales han surgido como indicadores de la evaluación de la sostenibilidad, en este estudio se introduce una nueva medida de huella para evaluar la sostenibilidad de un alimento, usando como ejemplo una finca lechera de pastoreo. En esta huella, en el Food Footprint, se consideraron los impactos de carbono, agua, energía y economía de la producción de leche. Igual que en el estudio anterior, se desarrolló una finca representativa basada en encuestas sobre prácticas lecheras de pastoreo en el estado de Michigan y esta información se incorporó al modelo integrado de sistemas de finca para estimar los impactos de carbono, agua, energía y economía y las huellas asociadas para 10 regiones diferentes de Michigan. Se utilizó un método de toma de decisiones multicriterio que se llama VICOR para determinar los impactos generales de la finca representativa y esta nueva medida se denominó el Food Footprint. Entonces, utilizando este nuevo indicador, se identificó que el nivel de producción de leche más sostenible era, era de 8.618 kilogramos por vaca por año, que es alrededor de un 19% mayor que la producción promedio de leche de Michigan, de la zona de estudio. Además, identificó cómo la composición de pastura sostenible, que es con un 90% de tall fescue y 10% de trébol blanco, era la mejor.
La metodología presentada aquí puede ser adoptada en otras regiones para mejorar la sostenibilidad en busca de reducir los impactos de agua, energía, medio ambiente, por ejemplo, en las fincas lecheras, y al tiempo se pueden maximizar las ganancias y la producción de las fincas, ¿verdad? Entonces, esta herramienta puede ayudar a los productores a medir y mejorar su desempeño ambiental, social, económico, contribuyendo también a una ganadería más sostenible. Por otro lado, el enfoque de este otro estudio es la detección hiperespectral aplicada al monitoreo de forrajes, donde se presenta como una tecnología innovadora que promete mejorar la producción ganadera al ofrecer resultados en tiempo real y a menores costos. Actualmente en Costa Rica, el análisis de calidad del forraje se realiza predominantemente mediante métodos destructivos que consumen mucho tiempo, como la química húmeda, o mediante espectrometría de laboratorio. Y este estudio tuvo como objetivo estimar el contenido de materia seca del pasto estrella africana en la Estación Experimental Alfredo Bolio Mata, utilizando espectroscopía de campo con un enfoque multitemporal y un modelo matemático de regresión por mínimos cuadrados parciales. Como pueden ver, se recolectaron datos de dos parcelas experimentales manejadas para corte y pastoreo entre junio y septiembre del 2022. Y los análisis de calidad de forraje se realizaron mediante química húmeda en el laboratorio de bromatología de la estación experimental para poder proporcionar un conjunto de datos de referencia que permitiera construir el modelo. Además, se recolectaron datos auxiliares como altura del forraje, la biomasa para correlacionarlos con los datos espectrales e identificar valores atípicos en el conjunto de datos. Y los datos espectrales se obtuvieron utilizando un espectroradiómetro del ASD FieldSpect 4. Con esto se desarrollaron 24 modelos de estimación de materia seca en forrajes, aplicando el PLSR a dos combinaciones de pretratamiento y diferentes eliminaciones espectrales sobre tres conjuntos de datos correspondientes a las parcelas de manejo, que eran corte, pastoreo o también ambos combinados. Y los resultados revelaron que el modelo óptimo para estimar el parámetro de calidad de materia seca, el cual mostró un desempeño estadístico muy robusto con valores de 0,81, clasificado como un modelo altamente satisfactorio. También pueden ver el gráfico, el VIP score, que muestra la combinación, la contribución de cada banda espectral al modelo PLSR para cada conjunto de datos, resaltando que las bandas más importantes son las 400, 693, 762, 956, 2048, como pueden ver ahí en el gráfico. Y bueno, estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el monitoreo de forrajes y la producción ganadera, ya que proporciona un método más eficiente y rentable para estimar el contenido de materia seca en este caso en la estación experimental Alfredo Bolio Mata. Este modelo puede tener una mayor escala mediante la replicación de experimento en diferentes regiones del país para poder recolectar más datos y en sí poder generar un modelo más robusto considerando también el uso de plataformas alternativas de teledetección. Esta información obviamente es valiosa para la agricultura de precisión y específicamente para la selección de especies adaptadas a diferentes condiciones. Este otro estudio es enfocado en utilizar radar para identificación de cultivos. Pero quiero hacerles un comentario antes sobre un estudio que se realizó de investigaciones que se han hecho en pastoreo, donde indicaron que los datos satelitales ópticos se utilizan en el 92% de las investigaciones centrada en la producción de pastizales y solo un 4% de los estudios combinan sensores ópticos y de radar. El utilizar esta combinación de sensores ópticos y radar, o SAR, puede optimizar la gestión de los pastizales a gran escala, mejorando la eficiencia en el uso de recursos y por ende la sostenibilidad. Esto ya se ha comprobado.
Además, el monitoreo satelital puede ayudar a identificar áreas vulnerables y a evaluar la efectividad de las medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, nuestro objetivo a largo plazo es desarrollar una tecnología transformadora en tiempo real de mapeo de clasificación de cultivos a nivel nacional, ya por medio del desarrollo de herramientas de bajo costo, precisas y accesibles en tiempo real de mapeo de cultivos, lo cual podría ser un avance significativo para el productor y las partes interesadas. Pero para iniciar con ese objetivo a largo plazo, entonces iniciamos con este objetivo a corto plazo, el cual fue proporcionar una mejor comprensión de las capacidades de las imágenes de radar Sentinel-1 para la clasificación de coberturas de suelo agrícola en el distrito de riego Arenal Tempisque utilizando inteligencia artificial o Random Forest. Para la clasificación en específico, utilizamos dos tipos de grupos de datos de entrenamiento. Un grupo donde combinamos las imágenes SAR y ópticas, como pueden ver en esta imagen, y otro grupo donde solo utilizamos imágenes SAR con series multitemporales e individuales. Las imágenes SAR, a diferencia de las imágenes ópticas, necesitan varios tipos de preprocesamiento para poder extraer la información necesaria y dependiendo de las combinaciones de preprocesamiento puede que mejore la clasificación. Por lo que en este proyecto evaluamos múltiples variantes como filtros, ventanas, polarizaciones, calibraciones, lo cual generó alrededor de 5.250 imágenes satelitales preprocesadas para poder analizar y utilizarlas en la clasificación. Los resultados mostraron que la clasificación multitemporal de imágenes Sentinel-1 resultó ser la metodología con mayor precisión global para identificar los cultivos de caña de azúcar, arroz y pasto en el área del DRAT. Y se observó que la incorporación de imágenes de Sentinel-2, es decir, las ópticas, no supuso una mejora en la capacidad del clasificador del Random Forest para poder reconocer los cultivos en la zona de estudio. Ya por otro lado, para finalizar con esta última investigación, bueno, esta investigación surgió de la necesidad de desarrollar e investigar la viabilidad de soluciones de monitoreo inteligente que sean técnica y económicamente adecuadas para el productor ganadero costarricense. Una tecnología diseñada y validada en el contexto local que considere los desafíos ambientales, los sistemas productivos y la estructura de costos de las fincas nacionales, lo cual da un mayor potencial para ser adoptada y generar un impacto positivo real en la eficiencia productiva, el bienestar animal y la calidad de vida de los productores. Entonces, el objetivo general de este proyecto de investigación es demostrar la funcionalidad de un sistema de monitoreo inteligente basado en collares electrónicos para la gestión ganadera bovina en Costa Rica, mediante el desarrollo e integración de soluciones de hardware adaptadas al contexto local. Como pueden ver, este es el estado actual del prototipo del collar en el cual todavía estamos desarrollando. Aquí pueden ver que, bueno, tiene diferentes sensores, uno que se encarga del GPS, tiene el LoRa, el módulo LoRa, la actividad, otro sensor que va a medir lo que es la actividad, otro sensor que va a medir la temperatura y la carcasa que va a ser a prueba de agua y protección de partículas. Lo que nosotros pretendemos a través de este sistema de monitoreo inteligente es recolectar información de posicionamiento, o sea, seguimiento, para obtener lo que es el seguimiento de ubicación, patrones de movimiento. También pretendemos habilitar lo que son las cercas virtuales, que va a permitir un manejo eficiente de pastoreo y una reducción de la necesidad de cercas físicas, lo cual podría significar un menor impacto ambiental y costos y también podría mejorar la salud del suelo y la productividad del pasto. Por otro lado, pretendemos medir la actividad animal. Con esto podemos obtener conteo de pasos, clasificación de comportamientos, por ejemplo, si están pastoreando, si están rumiando, si están descansando, y también podría servir como un indicador de salud, reduciendo la necesidad de tratamientos intensivos y mejorando el bienestar del animal, y también podría servir como detección de celo.
La temperatura corporal, que es el otro factor que vamos a medir, puede servir como indicador de salud, también indicador de estrés calórico, que es importante considerar en los escenarios de cambio climático, y podría servir de apoyo en la detección de celo. Estos datos, la idea es que estos datos permitan a los productores tomar decisiones más informadas y oportunas. Ahora, conectando un poco lo que podríamos hacer con los datos que obtenemos de esos collares inteligentes con los demás estudios que les acabo de explicar, en el caso del estudio de clasificación de pastos con radar, los datos de ubicación de los collares podrían ayudar a validar y refinar los mapas de clasificación de pastos al correlacionar la presencia del ganado con los tipos de pasto identificados por satélite. Por otro lado, el estudio de modelo espectral de materia seca, más los datos de actividad de temperatura, de actividad y temperatura de los collares se podrían complementar para poder entender mejor la respuesta del ganado a la condición de pasto. En el estudio de la huella de Food Footprint, los datos de collares inteligentes podrían proporcionar métricas objetivas para ayudar con los indicadores de sostenibilidad, como el bienestar animal, la eficiencia del pastoreo, el potencial de reducción de emisiones, lo que es eso a todo a través de la optimización del manejo en la finca. Y por último, en el estudio de diversificación de pastos como medida de adaptación al cambio climático, más los datos de los collares se podrían utilizar para monitorear la respuesta del ganado a diferentes composiciones de pastos bajo diversas condiciones ambientales. O también el seguimiento de la temperatura corporal puede ayudar a evaluar el impacto de las estrategias de mitigación al estrés calórico. Entonces, como pueden ver, todo lo que les acabo de presentar, esos estudios se podrían utilizar en gran manera para mejorar la sostenibilidad de la producción ganadera. Y bueno, llegamos al final de nuestra presentación y espero que esta exploración del poder del pasto les haya brindado una visión clara de cómo la innovación y la investigación son pilares fundamentales para una ganadería verdaderamente sostenible. Hemos visto que el cambio climático presenta desafíos significativos para nuestros sistemas ganaderos. Sin embargo, nuestra investigación resalta que la solución a muchos de estos problemas reside en la base misma de la alimentación del ganado, que es el pasto, ¿verdad? Estudios como los que hemos realizado demuestran que la diversificación de pasturas no solo mitiga los impactos negativos del cambio climático en la producción, sino que también fortalece la economía del sector ganadero. Esto refuerza la conexión directa entre una gestión inteligente de los pastos y la resiliencia económica y ambiental. Además, la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, los sensores remotos, los prototipos de collares inteligentes nos permiten monitorear de cerca nuestros pastizales y el ganado. Y estas herramientas son cruciales para optimizar el pastoreo, mejorar la salud animal y, en última instancia, aumentar la productividad de manera sostenible, eh, reduciendo lo que es la huella ambiental. En esencia, el poder del pasto radica en su capacidad para ser un motor de desarrollo sostenible para la ganadería de Costa Rica. Es un recurso que, gestionado de manera innovadora y basada en la investigación, puede asegurar la viabilidad a largo plazo de nuestra producción ganadera, contribuyendo positivamente tanto a nuestra economía como la salud de nuestro medio ambiente. Y nuestra investigación en la Escuela de Ingeniería de Biosistemas busca precisamente esto: ofrecer herramientas y conocimientos tangibles para que el sector pueda adaptarse a los constantes cambios y asegurar su viabilidad a largo plazo. Muchas gracias por estar aquí, y si alguien tiene alguna consulta, pregunta, si no, también ahí está mi correo y pueden contactarme personalmente.
Bueno, muchas gracias, Melissa, por la presentación. Hay un espacio para preguntas, ¿verdad? En caso que alguno o alguna quisiera hacerle alguna pregunta a Melissa. Bueno, aquí viendo el chat, Eduardo indica que qué opina de la implementación de forrajes hidropónicos en en la ganadería costarricense, principalmente FVH de maíz. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Bueno, en cuanto a forrajes hidropónicos, sinceramente, hasta hace poco empecé a investigar un poco más del tema y esto gracias a una estudiante que está tratando de desarrollar esto aquí, una estudiante de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas, lo cual me pareció muy interesante y muy valioso para nuestro país. Pero en el caso de maíz, vieras que no tengo mucha información sobre eso, entonces no podría comentarle. Sí, Vanessa. Buenos días. Muchas gracias, Melissa. La verdad, un gusto saber de su trabajo. Yo soy docente en la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios. Mucho gusto. Eh, sí, bueno, escuchando su exposición, pensaría que si no ha contactado, sería bueno que el personal de Corfoga lo conociera. Ellos han venido trabajando ya hace como 10 años en prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático y creo que el uso de estas tecnologías realmente, pues estamos hablando de pasos gigantescos, ¿verdad? Sobre todo, bueno, eso que usted nos presentó. Igual conocí de lo del trabajo con el collar, porque tuve una oportunidad de ir a ver las exposiciones de los muchachos que hacían propuestas de trabajo final de graduación. Ujú, Y, y sí, realmente estamos hablando se habla, ¿verdad?, de cómo utilizar las nuevas tecnologías en el sector agrícola y pecuario, que generalmente pues son sectores de mayor rezago. Y yo creo que tu trabajo, bueno, por lo menos a mí me quedó claro y veo el potencial. Por ahí yo mencionaba el solo hecho de poder detectar el celo a partir de un collar ahorraría muchos recursos en las familias productoras. ujú, Eh, sí me parece, bueno, por eso le decía que tal vez con los técnicos de Corfoga, porque ellos pueden extenderlo en las zonas que trabajan. E incluso, bueno, a nivel del MAC, puede ser una exposición virtual como la suya. Yo hacía una pregunta ahí en el chat que era si es posible tener indicadores de la mitigación, digamos, es que usted presentó en una lámina resultados, digamos, relacionados con la captación de carbono o ujú, con, digamos, que está haciendo un buen uso del pasto en términos de sostenibilidad, como cruzar ahí, que hablaste de especies o de variedades forrajeras, que si en algún momento esos indicadores se puedan usar también para decir, o sea, para evidenciar el manejo en una finca que está siendo, digamos, más sostenible o que eventualmente pueda hacer la prueba que necesitan, ¿verdad?, para obtener certificaciones como carbono neutro, ujú, que las metodologías todavía son muy costosas, ¿verdad? Que a veces se dice, bueno, para lograr que una finca o una familia tenga una certificación carbono neutro, pues es muy caro es caro, no voy a poner el muy, ¿verdad? Pero que la erogación de dinero precisamente por pruebas que se tienen que hacer eh, y que esto podría venir a sustituir tanto en cobertura, digamos, como en la cantidad de análisis y decir, bueno, este indicador es suficientemente eficiente para demostrar que la finca puede obtener ahí una diferenciación, es decir, una finca sostenible o una finca que está mitigando o que está haciendo, digamos, una menor afectación al ambiente o incluso, ¿verdad?, captando más carbono y que pueda ser sustituto para disminuir el costo de lo que significa obtener certificaciones. muchísimas gracias, Vanessa. Sí, bueno, iniciando, ya me he comunicado con Corfoga. El año pasado ya tuvimos una interacción. Me reuní directamente con encargados del área de investigación principalmente
Y bueno, todavía estoy esperando la última comunicación de parte de ellos porque estaban como en un cambio de administración, entonces ellos me indicaron que cuando ya estuvieran un poco más estables en cuanto a ese cambio de administración se iban a contactar conmigo. De hecho, yo creo que por aquí anda alguien de Corfoga. Em, en cuanto al uso de estos modelos, la modelación es súper importante y como usted dice, podría significar un gran avance para poder identificar la sostenibilidad en nuestras fincas en Costa Rica. Ahora, hay una limitante en cuanto a utilizar, por ejemplo, los modelos que ya existen en Costa Rica, que es los datos. Necesitamos diferentes tipos de datos para poder utilizar de manera más precisa estos modelos. A diferencia en Estados Unidos, ¿verdad? Como yo los apliqué en Michigan, allá se obtienen muchos datos de maneras muy accesibles, con una resolución espacial muy buena, que hasta podríamos hacer modelos a nivel de finca individual. En Costa Rica yo he estado tratando de aplicar estos modelos, pero se necesita más investigación para desarrollar un modelo, para tropicalizarlo, por así decirlo, para Costa Rica, donde no se necesiten tantos datos, pero que igualmente dé un modelo preciso para poder identificar esa sostenibilidad. Pero sí, todavía necesitamos avanzar en investigación para poder llegar a ese punto. Algo tan básico como mapas de suelos, eso nos podría ayudar montones en vez de tener que ir a sacar muestras de suelos en la finca. Em, las estaciones meteorológicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero estamos hay que hacer más investigación en esos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Saludos, profesora. Saludos, Arnold, ¿cómo está? Bien, ustedes, bueno, mi nombre es Arnold Mora, yo soy funcionario de Corpoga, por ahí mencionaban. Soy egresado de esta escuela también y conozco los alcances que tenemos por este lado. Efectivamente, hemos estado en conversaciones, sobre todo el año pasado, el Departamento de Investigación y la parte técnica. La Corporación Ganadera desarrolla investigaciones. Actualmente, por ejemplo, estamos madurando una investigación en la Estación Experimental Los Diamantes en Pasturas y precisamente ellos quieren ver de qué manera se integra el uso de imágenes multiespectrales. Lastimosamente a nivel de instituciones se tienen algunos juguetes ahí para hacer mediciones, pero no es mucha la capacidad técnica de explotar la data que esto genera. Y precisamente, bueno, al menos a nivel personal, yo sí estoy muy anuente a ver cómo se hace una alianza con la Escuela de Ingeniería de Biosistemas y también con otras escuelas, como se ha venido trabajando, por ejemplo, con economía agrícola, en el desarrollo de estas investigaciones y también cómo se logra que se conozca más esto. Bueno, ustedes se ponen a ver aquí los participantes, la mayoría son profesores, algunos egresados y eso, y uno pasa este tipo de información, la comparte, pero todavía no hemos llegado a calar en la atención de la parte pública, quizás inclusive hablando del Ministerio de Ganadería, en que se capacite a la parte técnica en el uso de estos recursos, que muchos ya tienen, inclusive herramientas como drones multiespectrales, pero ya y no se están usando para gran cosa más que tal vez un análisis ahí espacial de áreas, diseño de potreros, por ahí algunos usan el tema de curvas de nivel, pero sinceramente son equipos subutilizados. Este, y la idea, y que estuvimos hablando con la profesora Melissa y la directora de la Escuela de la Ingeniería de Biosistemas, es ver tal vez de qué manera la escuela puede capacitar más a los técnicos en el uso de estas herramientas. Inclusive ahorita, actualmente, queremos ver cómo se integra la parte multiespectral a un análisis que se va a hacer. Tenemos unos estudios que se van a hacer en harina y hueso para ver de qué manera esto sirve como una enmienda al suelo por un problema ahí económico que está sobrando en las plantas de cosecha. Y también el tema de aporos nos interesa un montón, este estudio que hizo con la ingeniera Gabriela Blanco, ¿no?
es muy interesante porque se puede conocer la cantidad el porcentaje de materia seca, y si eso se le junta a una medición de biomasa, pues Ujú, tenemos el inventario de comida que hay en esa finca. ujú, También muy interesante los estudios que está viendo que hizo en Michigan, profesora, cómo las leguminosas vienen a mejorar la sostenibilidad. Y eso es un gran, bueno, no sé si decir descubrimiento, pero sí es un gran hallazgo más bien y ver si eso se puede replicar acá en Costa Rica. Me imagino que los resultados van a ser algo similares. Bueno, uno lo ve a ojo, que las fincas donde hay leguminosas en los potreros son capaces de mantener ganancias de peso diario muy superiores a las registradas teóricamente. Yo en particular tengo años de empezar ganado en fincas y ver los números de que fincas a puro pasto tienen ganancias de peso superiores a los 750 gramos, y eso no es muy normal, pero el secreto que uno ve en el potrero es la diversidad de pastos. En una hectárea usted puede encontrar hasta 8 especies de pastos diferentes y tal vez 3 de estas son leguminosas. Y bueno, ya a la hora de ver y aplicar este tema de footprint, ir viendo datos más aterrizados a nivel nacional. Nosotros en Corfoga actualmente estamos estrenando un proyecto que se llama captura de bonos por captura de carbono en pastos con una empresa que se llama Bumitra de origen indio. Estamos recopilando ya información de expedientes y levantando áreas de trabajo en fincas. Ellos mediante una tecnología satelital, no sé exactamente cuál es el algoritmo o el modelo que usan, logran medir la cantidad de carbono capturada y hacen un pago retroactivo de hasta 2 años por el carbono capturado en fincas, y eso va acompañado de un plan de mejoramiento de la finca para que fincas puedan mejorar su manejo ganadero y del pasto y puedan aumentar la cantidad de captura. ujú. Se está desarrollando esta iniciativa por parte de Corfoga. También por ahí hay otra iniciativa que se llama Gambus, que trabaja un poco diferente, pero esa no la manejamos nosotros. Pero ya se está usando a nivel internacional para este tema de pago por servicios ambientales 2.0, se le llama un poco, que es el tema de que en una finca se puede tener pago por servicios ambientales en el área de bosque y también en el área de pasto. O sea, se pueden tener los dos. Una finca ahorita actualmente ganadera podría tener un parche de bosque y recibir pago por servicios ambientales por parte de FONAFIFO, y también recibir pago por servicios ambientales por parte de esta alianza de Bomitra con Corfogo. Pero sí pienso que ya estamos en eso y espero que dentro de pronto podamos cuajar una alianza más directa de investigación con la Escuela de Ingeniería de Biosistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnold, por esos comentarios y la verdad me parece muy valioso, sí, que unamos esfuerzos, porque yo considero que ustedes, a través de todos estos proyectos que están realizando, están generando al final de cuentas un montón de datos. Son datos que podrían ser utilizados para, en este tipo de modelos que les presenté, para poder ver, predecir o ver el estado actual de las fincas en general. Como le digo, se pueden hacer fincas representativas, no se tiene por qué ir finca por finca, se puede hacer como un estado. Se pueden seleccionar unas 5 fincas representativas del país y con base a eso evaluar un poco cómo está la sostenibilidad de nuestras fincas productoras ganaderas y bueno, y ver de qué otros lados podríamos buscar unir esfuerzos con el ministerio también para poder obtener esos datos clave y poder tener estimaciones un poco más precisas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, don Luis. Sí, buenos días. Buenos Yo días. envié por el chat las preguntas, Ah, entonces ok. no sé si las planteo ahora o lo lee y A mí no me han llegado las preguntas, no sé si es que yo no las puedo leer.
Solo Ok. tengo una que dice, gracias por compartir esta información. No, antes, yo la había planteado antes. Bueno, Ok, la, la, lo voy a leer. La felicito por los trabajos. Yo muchas tengo gracias. experiencia un poquito en Pasto. Soy profesor de la Escuela de Zootecnia. Eh, entonces, lo que sí resulta mucho difícil en el trópico es mantener una relación 50% gramínea leguminosa. Ujú. Sé que las condiciones de esa zona, Michigan, son diferentes acá. ¿Hay alguna, ustedes han tenido la oportunidad de valorar eh, cómo podría tratar de hacer esa proporción un poquito más alta? De hecho, cuesta, hay pocos trabajos que han sido llevados a cabo más recientemente. Sin embargo, el CIAT y el CATI aquí en Costa Rica sí han hecho estudios viejitos, Ujú. pero no se han continuado. Y sería dos preguntas más, no sé si la dejo que responda a esta. Sí, muchas gracias. Voy a ir respondiendo una por una, sí. En cuanto a esos estudios, no, yo no he empezado a hacer ningún estudio aquí en Costa Rica para evaluar las composiciones óptimas para la producción acá. Eso sí se necesitaría mucha más investigación. Sí he notado que hay mucha faltante información, inclusive de las características de las variedades que existen en el país, lo cual desde un inicio sería una gran limitante para poder iniciar con análisis de modelado como los que he hecho, ¿verdad? Entonces habría que iniciar desde ese aspecto. Eh, por esa razón, me he enfocado ahorita en los estudios que he hecho con el estrella africana, que es uno de los que se tiene más información. Pero ya poder hacer una evaluación con diferentes variedades de pastos, diferentes tipos de leguminosas y ver las combinaciones de las combinaciones óptimas, se necesitaría mucha más información que, como digo, si pudiera unir esfuerzos con personas que tengan, que hayan hecho estudios de esta información, porque los que yo he encontrado, como usted dice, son bastante viejitos y está bien, se pueden utilizar, pero son muy pocos. Y eso nos trae muchas limitantes para poder desarrollar este tipo de investigación. Entonces, en ese caso, sí me gustaría como unir esfuerzos para poder desarrollar este tipo de Mm. análisis. Sí, sí, es que esa es una debilidad de nuestras condiciones, que Ujú, el enfoque a las leguminosas más bien se vieron como unas enemigas cuando se vieron el boom verde, ¿verdad? Que ujú, había que eliminar todo lo que no fuera lo que había que sembrar. Y el otro asunto es la diversidad también, que es muy diversa en ese campo. La segunda pregunta, el uso de collar inteligentes, que aunque yo sé que es un prototipo, ujú. hay como, digamos, una, digamos, visión principal de, digamos, de antelación, cuáles serían los requisitos mínimos que tendrá que tener el productor para poder utilizarlo. Y entonces en eso yo me estoy imaginando, porque tengo un poquito de experiencia con productores. Primero, requisitos tecnológicos, segundo, requisitos de apertura mental. Estamos hablando de que, no sé ahora cómo estará el trabajo por foga, pero debe ser que anda como la edad promedio del ganadero, 64 años o 65. Entonces, Ujú. ese efecto de brecha Ajá. intergeneracional es muy grande. Ujú. La parte económica y tal Sí, vez la posibilidad de accesar, no sé los requisitos de cómo captura la información, si se requiere Wi-Fi, si se quiere otra cosa. Como, en ese sentido, esa es la pregunta. Y después si se podría la última, después ok, de que responde esta. Muchas gracias. sí, con gusto. Sí, don Luis, vieras que justo eso es lo que estamos trabajando con estos collares. Primero, estamos tratando de desarrollar collares de bajo costo, ¿verdad? Para que lo puedan utilizar la mayoría de los productores. Segundo, en cuanto a la brecha tecnológica, la adopción de esta nueva tecnología, obviamente vamos a considerar las condiciones de nuestros productores en el país. Entonces, esto va a implicar no solamente capacitaciones de cuando ya esté desarrollado el producto,
sino de que vamos a involucrar a los productores en el desarrollo de este dispositivo. Ahorita, bueno, bueno, ya tenemos ese prototipo, ya lo probamos en campo, nos está funcionando bien, estamos recolectando información, entonces estamos apenas en las etapas iniciales del desarrollo de este prototipo. Ahora lo que continuamos, lo que pretendemos hacer es un diagnóstico considerando las necesidades de los productores em, a través tenemos un proyecto de acción social donde vamos a hacer estudios de percepción, también vamos a hacer capacitaciones, vamos a tomar eso en consideración para el desarrollo del software, también el que sea algo muy accesible para el productor, que pueda utilizarlo fácilmente, que no necesite estar metiendo mucha información, que entienda qué información es la que se necesita. Ojalá que lo puedan hacer inclusive desde su celular. En cuanto a las necesidades en la finca, por el momento estamos desarrollándolo con acceso a Internet. Sin embargo, sí entendemos las condiciones que hay en muchas otras fincas, entonces queremos también integrar eso en el desarrollo de la transferencia de datos. Estamos tratando de hacer un diagnóstico general en todos los aspectos, desde el hardware, el software y la adaptación a la tecnología. Entonces sí estamos considerando todo eso en las siguientes etapas del desarrollo de este producto. Y si me permite hacer un comentario, Ujú, el asunto es que el sector ganadero en Costa Rica está dividido en tres modalidades: Ujú, lechería especializada, carne especializada y una mezcla de ellos, el doble propósito. ujú, Entonces, la lechería especializada mayoritariamente se ha pensado que es de zona alta, sin ujú, embargo hay también zona de bajura. ujú, Entonces eso también es otro aspecto. Y los que están más rezagados son los de carne, precisamente por una situación de retorno a la inversión. Es muy, muy, muy lenta, o tarda mucho tiempo. ujú. Entonces ese es un problema por aquello que lo tomen en cuenta. Y el último aspecto es sobre, tengo una curiosidad, eh, a través del sensor SAR, eh, ¿cuáles especies de plantas las podría identificar? Porque cuando habla de las especies de gramíneas y leguminosas, en algún momento hasta a uno le cuesta identificar porque están o muy enmascaradas, están debajo de una, por el hábito de crecimiento, ¿verdad? O el momento de que lo toma, la gramínea está más desarrollada, la leguminosa menos, o incluso la época del año, porque hay algunas especies que son un poco más estacionales, para ver si me puede compartir esa información como un aspecto de curiosidad. Y muchas gracias, la felicito por el trabajo. Muchas gracias, Luis. No, muy válida su pregunta porque de hecho no mencioné ese estudio en específico. Este, con SAR, no sé, todavía nosotros no hemos llegado a identificación de variedades de pasto. Esto con radar. Lo que sí hicimos fue identificar áreas de pasto en general, ¿verdad? Eso con radar. Pero otro estudio que no lo mencioné ahora, que hemos hecho, fue utilizando datos hiperespectrales para poder identificar la firma espectral de diferentes especies de pasto. Nosotros logramos identificar la firma espectral de estrella africana y botón de oro. Son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, en este caso fue como una prueba inicial, pero sí ya en Michigan también inicié unos estudios en cuanto a eso y también se logró hacer una diferenciación entre gramíneas y leguminosas. Sí es posible, pero para poder llegar a eso, primero se tiene que se tiene que generar esta firma espectral de la especie, que es otro objetivo que tengo a largo plazo de poder empezar a realizar aquí en Costa Rica, generando las firmas espectrales de las diferentes
especies de pastos que haya en el país y ya luego poder trasladar eso a imágenes. Imágenes pueden ser inicialmente con imágenes de dron multiespectrales y ojalá en el futuro cercano a imágenes satelitales, porque ya estamos empezando a obtener imágenes satelitales con datos hiperespectrales. Entonces, si pudiéramos llegar a eso, sería genial, pero ahorita en campo, recolectando datos en campo, datos hiperespectrales en campo, sí es posible generar esas firmas espectrales de los pastos y luego calcular la abundancia de cada uno de ellos dentro del área. Y ya eso lo podríamos amarrar luego a las calidades del pasto, ¿verdad? Como lo que hizo la ingeniera Gabriela, que midió la materia seca, y el ingeniero Juan Carlos, que midió el índice de área foliar, el cual luego se podría relacionar con la biomasa. Y podemos continuar ahí, ¿verdad? Entonces, ya conociendo la especie, conociendo las calidades del pasto, podemos obtener mucha información y a nivel remoto para lo que es el monitoreo y la gestión en las fincas ganaderas. No sé si eso responde a su pregunta, don Luis. Sí, sí, es una curiosidad porque de verdad que sí, la identificación es un poquito difícil lo que pasa. Lo único es que para la firma espectral, ¿qué área mínima necesitarían para poder tener como un monocultivo de cada una de esas especies? O si no estoy ubicado, me explico. Porque podría generar interferencia la presencia de otras especies. Ujú, Entonces, mi enfoque sería valorar como parcelas de esas especies establecidas como monoespecies, tanto ujú, gramíneas como leguminosas. ujú, Y si eso fuese así, sería, no sé cuál sería el área mínima para poder ujú. trabajar y lógicamente una especie se va a comportar un Sí, poco más diferente si se traslada de sitio, ¿verdad? sí, para poder empezar a Entonces, pero sí, recolectar esa información. sí, porque sí, usted me satisfizo, o sea, me respondió a la inquietud y esa sería otra variante de la pregunta que le acabo de hacer en cuanto al área, Ujú. El pero área. son inquietudes. Ujú. Ujú. Sí, a través de este proyecto, Para eso la- es lo que nosotros estábamos tratando de definir, una metodología para empezar a recolectar esas firmas espectrales, ojalá a nivel nacional, y poder generar esta biblioteca de firmas espectrales. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue recolectar en áreas de 1 metro cuadrado, obviamente con sus respectivas repeticiones y con las respectivas réplicas, ¿verdad? Dependiendo de el tiempo, considerando toda la fenología y todo esto, pero con tener 1 metro cuadrado para poder recolectar información. em, Considerando todo el resto del diseño experimental es suficiente, 1 metro cuadrado de la especie en sí, Sí, muchas gracias. con mucho gusto. Maybe en el chat no veo más preguntas, pero hay un comentario de Vanessa Villalobos que dice, recién este año el MAC creó la oficina o departamento de agromática. Mercedes Flores es la encargada. Ok, muchísimas gracias. Y Muchas también gracias, tenemos Vanessa. un comentario de Arnold Mora que dice 65 años es el promedio de edad de la persona ganadera en Costa Rica. Ujú, sí, lo cual no sorprende tampoco, ¿verdad? Así es como estamos en la agricultura en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos. Fue un placer haber dado esta charla para ustedes y muchas gracias por las preguntas. Y cualquier cosa, ahí tienen mi contacto por si quieren hablar un poco más en detalle sobre las investigaciones. Bueno, muchas gracias, Melissa, por la presentación y feliz día al ambiente. Muchas gracias. Feliz día.